gente, yo soy Facebook, somos todos un excelente, todos muy, pero que muy bien. Antes de comenzar con esto, quiero dar una noticia y es que ya están habilitados los miembros del canal. Ahora se están preguntando, ¿y qué ventaja me da ser miembro de este fabuloso canal? Pues una ventaja que tienen es que los miembros del canal van a poder gozar de video diario todos los días, menos los domingos, que es mi día de descanso, por así decirlo. También aparte van a tener acceso anticipado a nuevos fanfics del canal, como uno de One Piece que va a publicar más tarde. También tienen acceso a unos cuantos emoticonos que agregué ahí un poco rápido, no voy a mentir. Y eso sería todo más o menos. Recuerden que esto es solo para los que quieren serlo, no es obligatorio. Ya, ahora sí, sin más nada que decir, que empieza el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Blogsfruit67 y a Fran. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos. Ahora sí continúe. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. El demonio del trueno Luffy sombrero de paja por Aaron Tae-Chou. 30. Capítulo 30. Siguiente persona hablando pensamientos. El Tore vuelto. Pero solo por un poco. Por fin terminé este capítulo. Espero que lo disfruten. Además, agradezco todas las sugerencias para el Aki de armamento de Enel. Si tienen alguna pregunta, envíenme un mensaje privado y la responderé. Descargo de responsabilidad. No soy propietario de One Piece. Capítulo 30. No Capestreami un demonio. El Merry navegó por la costa de la isla rumbo a la casa de Cricket. Luffy permaneció en silencio durante todo el trayecto, con una expresión impasible, pero su tripulación notó su enfado. Otra señal de su ira fue la furia que se avecinaba sobre la isla de Haya. Se vieron relámpagos esporádicos seguidos de truenos estruendosos. Zoro y Robin explicaron al resto de la tripulación lo ocurrido mientras estaban atracados en Haya. No les sorprendió mucho lo que hizo Luffy. Sin embargo, lo que sí les sorprendió fue encontrarse con Barba Negra, el hombre al que Ace persigue y que también saqueó la casa de Chopper. Todos se quedaron en la proa del barco, dejando a Luffy solo en la parte trasera. Luffy, por su parte, hacía todo lo posible por controlar su ira. Lo que lo enfureció fue haber dejado escapar a TH antes de que pudiera darle una lección. Touch fue una de las personas que cuidó de Luffy mientras estaba en el barco de Barba Blanca, ya estaba enojado por el hecho de que no se le permitía matar a TH, pero ahora su oportunidad de golpearlo a una pulgada de la muerte se esfumó. Capitán. Gritó Usopp, sacando a Luffy de sus cavilaciones. Nos acercamos a un barco pirata. Gritó mientras señalaba la proa del barco. Luffy miró el barco con los ojos entrecerrados. ¿Son esos rescatadores? Preguntó Luffy con tono aburrido, sin importarle ningún grupo de piratas. No, pero los barcos son bastante parecidos, respondió Sanji, lo que provocó que Luffy suspirara, se levantara de su trono y comenzara a dirigirse a la proa. Al llegar, vio un barco bastante grande con un árbol gigante a bordo que les bloqueaba el paso. No tengo tiempo para esto, solo sáquelos de nuestro camino, dijo Luffy con voz aburrida. Chicos. Gritó alguien desde el barco, captando toda su atención. Dejen lo que están haciendo y presten atención. Dijeron. Cuando Luffy y la tripulación alzaron la vista hacia el barco para ver qué hablaba, vieron a un hombre grande que parecía un orangután con el pelo largo y verde. ¿Pueden creer que me puse tan nervioso preguntándome quiénes eran ustedes? Dijo el hombre mientras se sentaba en su propio trono. ¡Qué criatura más fea!, dijo Luffy en voz baja. ¿Qué dijiste? Le gritó el hombre a Luffy. ¿Tienes idea de quién soy? Preguntó. No, ni me importa quién seas, respondió Luffy. Ya estoy de mal humor y me estorbas. Si no quieres morir, te sugiero que quites ese trasto de mi camino, dijo con tono amenazador. ¿Por qué tú? Gruñó el hombre. Estaba a punto de decir algo más, pero antes de que pudiera hacerlo, uno de sus tripulantes le llamó la atención. Jefe, dijo un miembro al azar de su tripulación para llamar su atención. ¿Qué? Le gritó el hombre grande al hombre.
Ese es, el demonio del trueno, dijo señalando a Luffy. Él es quien derrotó a Crocodile y formó una alianza con uno de los 4 emperadores, dijo el hombre con miedo en la voz. El hombre corpulento, el obvio capitán de la tripulación, giró bruscamente la cabeza hacia Luffy y empezó a sudar ligeramente mientras miraba fijamente al pirata del sombrero de paja. ¿Qué hacen aquí parados?, gritó el hombre a su tripulación. ¿No lo oyeron? Le estorbamos, gritó, haciendo que saludaran a su capitán antes de que todos se apresuraran a moverse. El capitán miró a Luffy y dijo: disculpen las molestias, dijo con una gran sonrisa mientras se rascaba la nuca. Luffy no dijo nada, simplemente se dio la vuelta y regresó a su trono mientras el Going Merry pasaba junto al grupo de piratas. Bueno, eso fue fácil, dijo Nojiko mientras pasaban. Supongo que aliarse con uno de los 4 emperadores significa que ahora hay más piratas que nos tienen miedo, dijo Sanji mientras encendía un nuevo cigarrillo. Creo que Luffy da miedo por sí solo, añadió Chopper, provocando la risa de todos. El Going Merry navegó por la costa norte de Jaya antes de que apareciera lo que parece un palacio. ¡Guau! ¡Increíble!, gritaron Usopp y Chopper mientras observaban el palacio. Ahí es donde vive, gritó Barra, preguntó Usopp asombrado. Es un maldito palacio, añadió. Nunca había visto una casa tan grande, comentó Nojiko mientras observaba la casa, que parecía un palacio. Este tipo, Mont Blanc Cricket, debe ser un capo, añadió. Zoro se burló mientras observaba la casa. Mira más de cerca, dijo con voz frustrada. Eso es realmente feo, dijo Sanji mientras fumaba su cigarrillo. Este tipo debe tener agallas para construir una casa así, añadió. Luffy no pudo evitar estar de acuerdo con su cocinero. A medida que el barco se acercaba cada vez más a la orilla de la isla, la verdadera apariencia de la casa comenzó a revelarse. Eso no es un palacio, dijo Robin mientras cruzaba los brazos y salía a la terraza. Es una fachada, la casa real tiene solo la mitad de ese tamaño, dijo Zoro mientras se acercaba al ancla, la recogía y la dejaba caer al agua. Este tipo es incluso más vanidoso de lo que pensaba, dijo Sanji mientras miraba la casa. ¿Por qué exactamente Cricket dejó su casa para venir a vivir aquí?, le preguntó Luffy a Robin mientras caminaba hacia la parte delantera del barco. No conozco todos los detalles, pero tiene algo que ver con su creencia de que hay una gran cantidad de oro en algún lugar de las colinas de Jaya, respondió Robin mientras se apoyaba en la barandilla. ¡Oro!, gritaron Nami y Usopp mientras Luffy y el resto levantaban las cejas con interés. ¿Crees que está aquí buscando algún tesoro enterrado?, preguntó Nami con voz emocionada. No lo sé, respondió Robin encogiéndose de hombros. Una emocionada Nami saltó del barco junto con Chopper y Usopp para comenzar la búsqueda del oro. Bueno, vamos a ver si está en casa, dijo Luffy mientras se teletransportaba fuera del barco en un instante. Mientras todos desembarcaban, Luffy se acercó a la puerta de la casa y tocó varias veces. ¡Hola!, gritó Luffy mientras tocaba unas cuantas veces más, pero nadie respondió. Parece que no hay nadie en casa, dijo mientras agarraba el pomo de la puerta y lo giraba. Sorprendentemente, estaba abierto. ¿Qué hacen?, gritó Usopp asustado. No puedes abrir la puerta así, le dijo a Luffy, quien lo ignoró y entró en la casa. Luffy pasó unos minutos dentro antes de volver a salir y hablar con su tripulación. Parece que no hay nadie en casa, dijo mientras se acercaba. Esperaremos aquí por si vuelve, añadió, provocando que asintieran. Dijo Nami al ver algo que le llamó la atención. ¿Qué es esto?, preguntó mientras se acercaba a un tocón de árbol rodeado de 3 sillas y cogía un libro. Un libro, dijo, al levantarlo. Parece bastante viejo, comentó al mirar la portada. Se llama Nolan el mentiroso, dijo, llamando la atención de Sanji y Luffy. ¿Dijiste Nolan el mentiroso?, preguntó Sanji mientras miraba a Nami. Sí, ¿has oído hablar de él?, preguntó mientras miraba la portada. Aquí dice que se publicó en el North Blue, añadió. Sí, nací en el North Blue. Estoy seguro de que debo haberles dicho eso, dijo Sanji sorprendiendo a todos, especialmente a Luffy y Robin. No, eso es nuevo para mí. Siempre pensé que naciste en el este, dijo Usopp mientras Luffy asentía con la cabeza en señal de acuerdo. Crecí allí, añadió Sanji. Es una historia famosa del North Blue sobre la vida de Nolan, quien supuestamente vivió allí hace mucho tiempo, explicó Sanji antes de que Nami comenzara a leerlo. Mientras lo hacía, Luffy miraba a Sanji con los ojos entrecerrados, aún pensando en que su cocinero era del North Blue.
Justo cuando Nami terminaba la historia, un hombre saltó del océano y aterrizó en la isla en posición de combate, atrayendo la atención de todos. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó el hombre mientras miraba a los sombrero de paja. Tienen mucha cara de estar relajándose en casa de alguien sin permiso. Esta es mi tierra y les sugiero que se vayan, dijo. Sanji, dijo Luffy en un tono aburrido, lo que provocó que su cocinero asintiera con la cabeza antes de correr hacia el hombre. Sé por qué estás aquí, dijo el hombre mientras se preparaba para luchar contra Sanji. ¿Buscas mi oro?, dijo mientras se agachaba para esquivar la patada de Sanji. Inmediatamente respondió con un puñetazo al pecho de Sanji, lo que obligó al cocinero a retroceder para esquivarlo. El hombre se abalanzó con el brazo derecho en alto, preparándose para cortar a Sanji, quien se defendió levantando la pierna y bloqueando el golpe. El hombre entonces, con la mano a la espalda, sacó una pistola y la apuntó a la cabeza de Sanji antes de apretar el gatillo. ¡Sanji! Gritaron Usopp, Nami y Chopper temiendo por sus tripulantes. Tranquilos, dijo la voz de Sanji, tranquilizándolos. Es un tirador pésimo, dijo antes de verse obligado a esquivar varios disparos por cortesía del hombre. Idiota, dijo Zoro mientras desenvainaba una de sus espadas. Nunca subestimes a tu enemigo, regañó a Sanji antes de lanzarse hacia adelante, dispuesto a cortarlo en dos. Antes de que pudiera llegar, el hombre empezó a tambalearse y, asustado, el arma se le cayó de la mano antes de desplomarse en el suelo, confundiendo a todos. Chopper, dijo Luffy con un suspiro. Ve a curarlo, ordenó, haciendo que el pequeño reno corriera hacia él con su pequeño maletín médico a full. Oigan ustedes dos, gritó Luffy a Zoro y Sanji. Llévenlo a la casa, dijo antes de darse la vuelta y caminar hacia la casa, seguido de Usopp, Nami y Nojiko. Después de que Zoro y Sanji consiguieran meter al hombre dentro, lo acostaron en la cama para que Chopper comenzara a curarlo. No veo por qué tenemos que curarlo, dijo Nami, cruzándose de brazos. Nos atacó, añadió con un bufido. Lo estamos tratando porque es un grillo de Mont Blanc, dijo Luffy para llamar su atención. ¿No lo oyeron llamar a este lugar su hogar cuando saltó del agua?, preguntó, haciendo que todos reflexionaran antes de que solo algunos asintieran. Bueno, es obvio que si queremos saber sobre el arroyo de la explosión, necesitamos que esté vivo, terminó, haciendo que asintieran. Bueno, necesito más toallas, dijo Chopper a la tripulación. ¿Tiene la enfermedad de Kaizen?, dijo el pequeño reno. ¿Qué es la enfermedad de Kaizen?, preguntó Nojiko mientras miraba a Chopper. Es algo que les ocurre a los buzos, pero no es duradero, pero puede ser mortal si la persona se esfuerza demasiado. Se debe a la falta de descompresión al salir a la superficie del fondo marino, explica Chopper, provocando una sonrisa de orgullo en el rostro de Luffy. El nitrógeno en la sangre se libera demasiado rápido y provoca la formación de burbujas de gas en el sistema circulatorio. Cuando esas burbujas se expanden, pueden causar graves daños a los músculos y las articulaciones, y reducir considerablemente el flujo sanguíneo, explicó el médico mientras colocaba un paño húmedo sobre la frente de Cricket. ¿Crees que puedas ayudarme, Chopper?, preguntó Nojiko. Chopper lo pensó unos segundos antes de responder. No estoy seguro, respondió en voz baja. Supongo que siguió buceando todos los días sin permitir que su cuerpo se recuperara y finalmente lo alcanzó, dijo, lo que provocó que asintieran en señal de comprensión. Por eso se desmayó durante la pelea. Si acaso, tiene suerte de estar vivo, añadió con tristeza. Luffy estuvo a punto de decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, Masira y el pirata con el que se encontraron antes de llegar a Haya aparecieron en la puerta y gritaron dentro de la casa. Oye, viejo. ¿Estás bien?, gritaron mientras asomaban la cabeza por la puerta. Todos dentro se quedaron mirando a los dos hombres con aspecto de simio y parpadearon un par de veces mientras ellos hacían exactamente lo mismo. Pasaron unos 10 segundos cuando los dos hombres les gritaron a los de sombrero de paja. ¿Qué demonios le estás haciendo, monstruo, al viejo?, gritaron / preguntaron. Intentamos ayudarlo, dijo Nojiko mientras le ponía los brazos bajo el pecho. Así que, o nos ayudan o se largan, dijo con tono severo. Los dos hombres la miraron fijamente durante unos 5 segundos antes de que las lágrimas les corriesen por las mejillas y se pusieran a llorar desconsoladamente. Gracias, chicos, dijeron entre sollozos. Todos los miraron con extrañeza. ¿Están llorando?, se preguntó Luffy mientras observaba a los dos hombres desconocidos.
Después de que Masira y su amigo dejaran de llorar, todos, excepto Chopper y Nami, salieron y se sentaron junto al tronco donde encontraron el libro sobre Noland. Luffy y los dos hombres comenzaron a conversar mientras esperaban a que Cricket recuperara el conocimiento. Hablaron durante media hora antes de que Chopper saliera corriendo de la casa. Luffy, gritó Per, captando toda su atención. Ya despertó, dijo, haciendo que Luffy y los dos monos se levantaran y comenzaran a caminar hacia la casa. Al llegar, dicen que Cricket estaba sentado en la cama fumando un cigarrillo. Siento haberte atacado, dijo Cricket. Pensé que estabas aquí para robarme el oro, añadió. Luffy entró y se sentó en una silla antes de sacar un vaso y servirse un whisky antes de hablar. Está bien, dijo Luffy mientras servía el whisky. Solo vinimos por información sobre cómo llegar a la Isla del Cielo, dijo, lo que provocó que Cricket arqueara una ceja antes de empezar a reír sin parar, lo que hizo que Luffy también arqueara una ceja. ¿Isla del Cielo? Preguntó riendo. Ese lugar no existe, dijo antes de volver a reír. Mientras reía, notó que ni Luffy ni sus compañeros de tripulación reían con él. Todos lo miraban con expresión seria, lo que le hizo dejar de reír. Solo ha habido un hombre que afirma haber estado en la Isla del Cielo, y es un mentiroso bastante conocido, dijo, lo que provocó que Zoro y Chopper se giraran para mirar a Usopp. No soy yo, idiotas. Les gritó Usopp, provocando la risa de Luffy. Cricket comenzó a explicarles la verdadera historia de Noland y su descendiente. Tras contarles sobre su destino de restaurar el apellido de su familia, se acercó a una estantería, sacó un libro viejo y se lo entregó a Nami. Era el cuaderno de bitácora de Noland, que contenía los detalles de su viaje. Luffy y Robin se interesaron al verlo, ya que el libro en la mano de Nami tenía más de 400 años. Nami entonces comenzó a leer del cuaderno de bitácora de Noland sobre su aventura y cómo vieron peces del cielo, lo que emocionó aún más a Usopp, Chopper y Nami. Todo bien, viejo, dijo Luffy con calma, captando la atención de todos. Pero aún no me has dicho lo que quería oír, añadió mientras miraba al hombre en la cama. Capitán, dijo Robin para captar su atención. Quizás debería ser un poco más específico con lo que pide, sugirió con una sonrisa. Luffy lo pensó unos segundos antes de volver a hablar. Tienes razón, dijo, dándole la razón a Robin antes de volverse hacia Cricket. Dime dónde puedo encontrar al tonto río arriba, dijo con tono serio, lo que hizo que Cricket y los hermanos monos abrieran los ojos de par en par, sorprendidos. ¿Sabes de la emboscada río arriba? Preguntó Cricket sorprendido mientras miraba al chico del sombrero de paja. Luffy asintió antes de tomar un sorbo de su bebida. ¿Por qué arriesgar sus vidas por un lugar que ni siquiera saben que existe? Preguntó Cricket a Luffy, provocando una risita. Aventura, respondió Luffy con una sonrisa burlona, lo que hizo que su tripulación también sonriera. Y en cuanto a si existe o no la Isla del Cielo, sí existe, dijo Luffy con seguridad. He estado en muchas islas del cielo en el Nuevo Mundo, y conozco a alguien que estuvo en la que vamos, añadió, lo que hizo que los ojos de Cricket y el hermano mono se abrieran aún más. ¿Has estado en una isla en el cielo? Preguntó Masira con voz asombrada, a lo que Luffy asintió. ¿Conoces a alguien que haya estado en la Isla del Cielo donde estuvo Noland? Preguntó Cricket, lo que hizo que Luffy volviera a asentir. ¿Quién? Preguntó Cricket. Shanks el pelirrojo, respondió Luffy antes de tomar un sorbo de whisky. Hace 20 años, el ahora nombrado rey de los piratas, Gold Roger, fue a Skypiea en su viaje para conquistar Grand Line. Shanks era miembro de esa tripulación y yo era miembro de la suya, explicó Luffy con indiferencia, asombrando a todos en la sala, incluyendo a su tripulación. Todos lo miraron con cara de asombro. Increíble, dijo el hermano mono simultáneamente mientras miraban a Luffy con nada más que admiración en sus ojos. ¿Y cómo puedo encontrar al tonto río arriba? Preguntó Luffy una vez más, dejando a todos atónitos. Cricket se levantó de la cama y salió. Síganme, dijo, haciendo que Luffy y todos los demás se levantaran y lo siguieran afuera. Todos formaron un círculo alrededor del tronco del árbol y miraron a Cricket, que tenía las manos en la cintura. Escuchen, el arroyo es la única forma de llegar a la Isla del Cielo. Se dispara directamente hacia arriba, así que, en teoría, puede llevarlos al cielo con suerte, dijo mientras los miraba. Espera, ¿me estás diciendo que esta corriente puede hacer volar barcos? Preguntó Nojiko con cierto escepticismo. ¿Eso no nos haría caer al océano y hacernos añicos? Preguntó.
Normalmente es cierto, a menos que encuentres el momento justo, respondió Cricket, cruzándose de brazos. Una cosa es sentarse aquí cómodamente y pensar que es fácil navegar la corriente ascendente, pero te espera una sorpresa desagradable. La corriente ascendente es tan peligrosa como cualquier huracán y debe evitarse a toda costa, dijo, asustando a Chopper y Usopp. Cricket entonces comenzó a explicar la causa de la corriente ascendente, asustando aún más a Chopper y Usopp, junto con Nami y Nojiko. Todos giraron lentamente la cabeza hacia Luffy, esperando ver a su capitán reconsiderando su decisión de ir, pero lo que vieron los aterrorizó por completo. Tenía una sonrisa de satisfacción en el rostro. Suena divertido, dijo Luffy en tono emocionado. Pero Luffy, dijo Usopp, captando la atención de su capitán. No creo que el Merry supere algo así, dijo Usopp mientras señalaba su barco, lo que hizo que Luffy suspirara. No pudo evitar estar de acuerdo con su francotirador. El Merry simplemente no estaba hecho para los peligros del Grand Line. El chico tiene razón, dijo Cricket. Ese barco, incluso nuevo, volará en pedazos con la corriente de agua, dijo. Verás a Luffy, dijo Usopp. Mejor no vamos, sugirió Usopp, muy asustado. No te preocupes, haré que Masira y Shoujo reacondicionen tu barco para que resista, dijo Cricket provocando que Luffy sonriera mientras la cabeza de Usopp caía. Luffy, ¿qué hay de la pose del tronco? Dijo Nami, decidida a ayudar a Usopp. Solo podemos quedarnos aquí un día más antes de que se restablezca la pose del tronco, dijo mientras la sostenía. Así es, dijo Usopp con una gran sonrisa. Ni siquiera sabemos cuándo ocurrirá este golpe contracorriente, añadió. El próximo ataque debería ser mañana sobre el mediodía, dijo Cricket, provocando la risa de Luffy mientras Nami y Usopp sudaban una gota. Ahora, vamos a almorzar, dijo mientras volvía a la casa, con Luffy siguiéndolo de cerca. Noche Luffy, su tripulación y la alianza Saruyama estaban sentados en la casa de Cricket, bebiendo y pasándolo bien. De alguna manera, el almuerzo al que habían ido se convirtió en una fiesta con Cricket, que contaba historias del cuaderno de bitácora de Noland. En ese momento, todos miraban a Cricket, quien les mostraba el oro encontrado en el fondo del mar. No fue hasta que sacó una enorme estatua dorada de un pájaro que la cara de Cricket y el hermano mono se puso seria casi de inmediato. Mierda. Maldijeron los tres desconcertando a los de sombrero de paja. ¿Qué pasa, chicos? Preguntó Nojiko mirándolos confundida. Ustedes deben ir a la costa sur de esta isla y capturar un ave del sur, dijo Cricket con urgencia en su voz. ¿Por qué necesitamos hacer algo así? Preguntó Zoro mientras bebía un poco de sake. Mañana al mediodía, el río arriba aparecerá justo al sur de aquí. Como están en Grand Line y las brújulas no funcionan aquí, necesitan algo que les indique hacia dónde navegar, y ahí es donde entra en juego el pájaro del sur, explicó, lo que provocó que Luffy asintiera, comprendiendo a dónde quería llegar. Ciertos animales tienen un sentido interno de la orientación muy preciso, como si hubieran nacido con una brújula natural. Este pájaro es un ejemplo perfecto de este tipo de animal. Pase lo que pase, siempre mira hacia el sur, dijo, lo que provocó que asintieran. De acuerdo, dijo Luffy, captando su atención. Usopp, quédate aquí y ayuda a preparar el barco, ordenó Luffy, lo que hizo que Usopp asintiera. Los demás, diríjanse a la costa sur y capturen a este pájaro, añadió, desconcertando a algunos tripulantes. ¿Y tú, capitán? Preguntó Zoro. Voy a hacer algunas llamadas para ver cómo va mi pequeña organización. Además, traen a Robin, así que será fácil atrapar a una de estas cosas con su fruta del diablo, añadió con una sonrisa tranquilizadora. ¡Ay, capitán! Gritaron todos antes de salir corriendo de la casa. Luffy salió entonces y llamó a su nube de tormenta. Cuando llegó, subió de un salto y se sentó en su trono antes de hablar con Usopp y Cricket. Deberían empezar con la reparación. Volveré pronto, dijo Luffy antes de que la nube de tormenta se alejara dejando atrás tres caras atónitas. Luffy ascendió en el aire antes de detenerse a unos 5000 pies en el aire. Luego metió la mano en la nube, sacó un pequeño cofre y lo abrió. Dentro del cofre había múltiples caracoles transpondedores. Miró a su alrededor y sacó con cuidado 6 caracoles específicos y los colocó en 2 filas en la nube antes de sacar 2 caracoles más que eran un poco más grandes que los que había sacado anteriormente. Uno de ellos era blanco puro, mientras que el otro era morado con un caparazón más grande, en el caparazón había múltiples agujeros para enchufar cables. Luffy luego conectó 6 cables en 7 agujeros diferentes en el caparazón del caracol.
Luego conectó uno de los 7 cables al caracol transpondedor blanco y los 6 restantes a los más pequeños. Cuando terminó, cogió el micrófono del caracol morado con múltiples agujeros en el caparazón y presionó el botón rojo en la parte superior del caparazón, lo que provocó que todos los demás caracoles se despertaran y comenzaran a sonar. Puru 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 clachacola. Hola, Lu. ¿Capitán? ¿Qué? ¿Sí? Todos los subordinados de Luffy respondieron a su llamado, lo que le hizo sonreír antes de hablar con voz autoritaria. Sí, soy yo, dijo mientras hablaba por el micrófono. Cuéntenme qué han estado haciendo desde entonces, ordenó. Bueno, acabamos de llegar a East Blue, dijo Honey, lo que hizo que Luffy asintiera. Ahora vamos al Baratie para contarle al viejo sobre su organización y dejar a algunos chicos de la sucursal de Ino allí para que trabajen como camareros antes de ir a la aldea de Kokoyashi, dijo, haciendo que Luffy sonriera con suficiencia. Me parece un buen plan, respondió. La idea de dejar a algunos chicos en el Baratie trabajando como camareros era brillante. Podrían trabajar en el restaurante flotante y recopilar información de los clientes. Llámenme si necesitan a alguien para construir la base en la aldea Kokoyashi, les dijo Luffy a Honey y Yosaku. Sí, capitán. Dijeron Honey y Yosaku por teléfono. Isaac, ¿qué tienes que informar? Preguntó Luffy. Bueno, tengo buenas y malas noticias, dijo Isaac, haciendo que Luffy entrecerrara los ojos. ¿Cuál quieres primero? Preguntó, haciendo que Luffy suspirara antes de responder. Dame las malas noticias, dijo mientras se reclinaba en su trono. ¿Te acuerdas de aquel señor 2? Preguntó Isaac. Sí, el que tiene la fruta clon, respondió Luffy. Bueno, fue capturado por los marines cuando salimos de Arabasta y probablemente esté en Impel Down, dijo, lo que provocó que Luffy gruñera a través de la oreja. Explícamelo. Gritó Luffy. Bueno, los 3 estábamos en nuestros propios barcos rumbo al West Blue cuando Black Cageina apareció con su flota, solo el mismísimo cazador blanco, explicó Isaac, lo que hizo que Luffy levantara una ceja ante eso. ¿Fumador? Preguntó Luffy sorprendido. Sí, él y yo bailamos un rato. Hirm y Bon Clay mantuvieron a Ina a raya. Pude controlar a Smoker gracias a Miyaki, pero Bon Clay y su tripulación se sacrificaron para que el resto pudiéramos escapar, dijo, lo que provocó que Luffy suspirara una vez más. Si lograste vencer a Smoker, ¿por qué tuvo que sacrificarse? Preguntó Luffy. ¿Qué se suponía que debía hacer? Preguntó Isaac. El muy cabrón ya se sacrificó antes de que terminara con Smoker, dijo con voz frustrada. De acuerdo, dijo Luffy antes de que una expresión seria se dibujara en su rostro al volver a hablar. Pero Isaac, dijo con tono letal. Si algo así vuelve a ocurrir, te visitaré personalmente y te arrancaré esas alas de ángel de la espalda, dijo por teléfono, provocando escalofríos en la espalda de Isaac. Cierto, respondió con un ligero tartamudeo. ¿Y bien, cuál es la buena noticia? Preguntó Luffy. Encontramos un pueblo ocupado por un grupo de piratas débiles. Los sometimos y los unimos a la compañía del infierno antes de establecernos en la isla, dijo, provocando una sonrisa burlona en el rostro de Luffy. Bien, muy bien, dijo Luffy. Señora Feliz Navidad, ¿cómo están las cosas en el norte? Preguntó. Bien, dijo la mujer muy rápido. Acabamos de llegar al North Blue y aún no hemos encontrado un lugar para establecer una base, pero en cuanto lo hagamos, usaré mi fruta Topo Topo para construir una base subterránea, dijo mucho más despacio, como él suele hablar. Eso suena bastante bien, dijo Luffy asintiendo. Gema, ¿ya llegaste al South Blue? Preguntó. Sí, llegamos hace unos días y nos instalamos en la isla Karate, dijo, lo que hizo que Luffy asintiera. Ya empezamos a expandir la sucursal de Ino para difundir el mensaje y recopilar información, añadió, lo que hizo sonreír a Luffy. Bien hecho, dijo Luffy con satisfacción. Paula, ¿qué tienes que informar? Preguntó Luffy. Bueno, encontramos una isla abandonada no muy lejos de Arabasta y estamos montando un negocio aquí, dijo. Bien, tengo a alguien construyendo un puerto de embarque privado en Arabasta. Envía a alguien allí y busca al encargado de construir el puerto, se llama Paul, dile que te envía a Asura, dijo por teléfono. Tiene los planos de cómo quiero que sea el cuartel general de la rama Ino. Así que no te preocupes por construir una base, él lo hará por ti, explicó Luffy. Muy bien, de todas formas tengo que enviar a algunas personas a Arabasta para que actúen como espías.
Haré que uno de ellos vaya a ver a esta persona, dijo mientras Luffy asentía con la cabeza en señal de acuerdo. ¿Y ahora, Daz, qué tienes que informar? Preguntó. Aún no hemos encontrado una base, pero algunos de los chicos de la rama Kitten ya comenzaron a dispersarse buscando cosas para vender, dijo, lo que provocó que Luffy asintiera con la cabeza. Si buscas una base, puedes ir a la isla de Haya. Allí hay un pueblo llamado Moktown. Está plagado de piratas y la escoria del mundo, sugirió. Suena como una buena idea, veré si puedo averiguar cómo llegar allí, dijo mientras Luffy asentía con la cabeza. Está bien, avísame sobre cualquier novedad, dijo. Sí, señor. Respondieron todos antes de colgar. Al colgar, Luffy se recostó en su trono y miró las estrellas. ¿Ya habrán atrapado a ese pájaro? Se preguntó antes de decidir que era hora de regresar. La nube de tormenta obedeció a su amo y dio la vuelta antes de emprender el regreso a la casa de Cricket. Tardó unos 10 minutos en llegar, pues Luffy regresaba a toda velocidad, disfrutando de la calma de la noche. Al ver la casa, los ojos de Luffy se abrieron como platos ante lo que vio. No había más que destrucción por todas partes, con evidencia de una batalla. Se deshizo de la nube, transformó su cuerpo en un rayo y se teletransportó desde la nube hasta el suelo, cerca de Masira y Cricket, gravemente heridos. Viejo, le dijo Luffy a Cricket, apenas consciente. ¿Qué pasó aquí? Preguntó mientras observaba el desastre. Había un agujero enorme en la casa de Cricket, el suelo estaba destrozado en varios puntos y, para colmo, la proa del Going Merry se había desprendido del barco. Era Bellamy, dijo el anciano con voz débil. Vino por mi oro, le dijo a Luffy. Nos venció, se llevó el oro y. También se llevó a tu amigo el narigudo, dijo Cricket, lo que provocó que una expresión vacía e impasible apareciera en el rostro de Luffy mientras las nubes de tormenta empezaban a cubrir el cielo. Lo siento, le dijo Cricket a Luffy. No es tu culpa, dijo Luffy con voz monótona mientras se giraba y miraba hacia donde su tripulación iba a buscar al pájaro del sur. Volveré, dijo antes de convertirse en un rayo y elevarse hacia el cielo. Con toda la tripulación estaba de pie en círculo, sudando profusamente y respirando con dificultad. Desde que empezaron a buscar al pájaro del sur, se encontraron con oposición por todas partes. Era como si los pájaros supieran que estaban allí para atrapar a uno de ellos y estuvieran poniendo a los animales del bosque en contra de los de sombrero de paja. Habían sido atacados por todo tipo de insectos y animales. Era muy frustrante. Todos sus pensamientos frustrados se vieron interrumpidos por relámpagos y truenos en el cielo. ¿Qué pasa? Preguntó Nojiko al levantar la vista y ver nubes de tormenta llenando el cielo. Antes de que nadie pudiera responderle, un rayo cayó en el centro del grupo, sobresaltándolos a todos. Cuando el rayo desapareció, vieron a Luffy allí de pie, con una expresión impasible, pero por su mirada, todos pudieron ver que estaba muy enojado. Chopper, ven conmigo. El anciano y los hermanos monos necesitan asistencia médica, dijo sorprendiéndolos. ¿Qué pasó? Preguntó Sanji. Fueron atacados por ese idiota de Moktown y Usopp fue secuestrado, explicó Luffy. Mientras lo explicaba, los relámpagos y truenos en el cielo empeoraban, demostrando que cuanto más hablaba de ello, más se enojaba. La tripulación quedó en shock al enterarse del secuestro de Usopp. Vamos, Chopper, necesito que cures a los chicos mientras voy a buscar a Usopp, dijo Luffy, haciendo que Chopper caminara hacia él. Bien, respondió Chopper mientras Luffy colocaba su mano sobre su hombro. ¿Y ustedes? Dijo Luffy mientras miraba a su tripulación, apúrense y atrapen a ese maldito pájaro. Dijo antes de transformarse en un rayo y salir disparado hacia el cielo con Chopper. Bueno, va a ser un baño de sangre, dijo Zoro mientras todos los demás asentían con la cabeza en señal de acuerdo. En la casa de Cricket, Luffy y Chopper llegaron justo al lado de Masera. En cuanto aterrizaron, Chopper se transformó en médico y comenzó a atender a Masera, quien tenía un profundo corte en la espalda. Luffy transformó su mano en un rayo y la estiró hasta el agua donde Shouhou flotaba inconsciente, y lo jaló de vuelta a tierra para que Chopper lo atendiera. Después, sin decir nada, se transformó en un rayo y se teletransportó a Moktown. Un rayo cayó frente al bar donde Luffy se encontró con TH ese mismo día. Cuando el rayo desapareció, Luffy estaba allí de pie, con los brazos en los bolsillos, mirando fijamente la barra, donde parecía haber una fiesta. Había tanto ruido que la gente del interior probablemente no pudo oír los fuertes truenos ni el rayo.
Luffy usó su haki de observación para percibir a la gente dentro del bar y, para su alivio, Usopp seguía con vida. Entonces comenzó a caminar hacia las puertas del bar. Empujó las puertas estilo cantina y entró. Al entrar, todo el bar quedó en silencio y entrecerró los ojos hacia Bellamy, quien estaba sentado de espaldas a Luffy, mientras Usopp estaba atado a una silla con su tripulación. Al oír el silencio en el bar, Bellamy se giró para ver qué pasaba. Al girarse, vio a un Luffy muy furioso mirándolo fijamente con la mirada fría de un asesino. «La cagaste, a lo grande», dijo Luffy con voz fría y escalofriante mientras miraba a Bellamy. «Luffy», gritó Usopp con alegría al ver a su capitán. «Tranquilo, Usopp», dijo Luffy, tranquilizando a su francotirador. «Llego enseguida, pero primero tengo que matar a unos cuantos», añadió con frialdad, mientras su mirada pasaba de Bellamy al resto de los clientes del bar, haciéndoles estremecer. «Afuera, ahora», dijo Luffy, volviendo la mirada hacia Bellamy antes de darse la vuelta y salir del bar. Bellamy sonrió con confianza antes de dirigirse a su tripulación y hablar. «Vamos, chicos», dijo al levantarse. «Vamos a darle una lección a este novato. Traigan también a nuestro rehén. Me gustaría verlo pelear con nosotros mientras tenemos a su amigo como rehén», dijo con arrogancia mientras salía para confrontar a Luffy. Todo el bar lo siguió, queriendo ver cómo Bellamy se las arreglaría con el nuevo novato. Al salir, su atención se fijó de inmediato en el cielo, lleno de nubes de tormenta y relámpagos. Luego, volvieron su atención hacia Luffy, que estaba allí de pie, mirando fijamente a Bellamy. «Déjame explicarte cómo va esto, Bellamy», dijo Luffy, captando toda la atención. «Vas a dejar ir a mi tripulante y a entregar todo el oro de Cricket», dijo con un tono frío e inexpresivo. «Y luego, uno por uno, los mataré», añadió, provocando un escalofrío que les recorrió la espalda. Bellamy se quedó allí de pie, sonriendo, antes de echarse a reír. «Ja ja ja. ¿Tú? ¿Matarme?», preguntó Bellamy con tono burlón. «Admito que te pillé por sorpresa esta tarde, pero ahora estoy preparado para ti», dijo con arrogancia. «Si siquiera piensas en contraatacar, mataremos a tu amigo». «Ja ja ja ja», dijo mientras señalaba a Usopp, que estaba de pie entre dos miembros de la tripulación de Bellamy con pistolas en cada mano. Los dos hombres comenzaron a levantar sus armas para apuntarle a la cabeza. Antes de que las armas pudieran apuntarle, las cabezas de los dos hombres se desprendieron repentinamente de sus cuerpos y cayeron al suelo, haciendo que la sangre brotara como un chorro de sangre de la herida del cuello, cubriendo a Usopp y a quienes los rodeaban de sangre antes de que sus cuerpos cayeran. Todos contemplaron la escena con ojos enormes. Ninguno vio nada. En un instante, los hombres levantaban sus armas y al siguiente, sus cabezas caían al suelo. «¿Quién va a por él?», preguntó Luffy, desviando la atención de todos del cuerpo. Al voltear, lo vieron allí de pie con la palma de la mano cubierta de sangre. Entonces quedó claro quién mató a esos dos hombres. «Él los mató», dijo un espectador al azar con miedo en su voz. «Le dije a Bellamy que no se metiera con él, pero no me escuchó», dijo un hombre borracho. «Pagarás por eso», gritó Bellamy enojado mientras miraba a Luffy con una mirada de puro odio. «Chico, todavía no lo entiendes, ¿verdad?», preguntó Luffy mientras miraba fijamente al arrogante pirata. «Hasta Doflamingo sabe que no soy alguien con quien se pueda joder, pero ¿crees que puedes joderme a mí y a mi tripulación y salirte con la tuya?», dijo Luffy, dejando ver algo de su ira. «No eres más que un insignificante imbécil que le chupa la polla de Doflamingo cada vez que puede, y tienes la audacia de joderme», dijo, enfadando a Bellamy y haciendo que todos abrieran los ojos de par en par. «Vas a ver por qué me llaman, demonio», añadió en tono amenazante antes de levantar la mano derecha, agarrar el hombro izquierdo de la chaqueta de su capitán, quitársela y tirarla a un lado. Bellamy se giró hacia su tripulación y habló. «A por él», gritó, lo que provocó que dos de sus tripulantes se abalanzaran sobre Luffy. Los dos hombres se abalanzaron sobre él espada en mano con la intención de matarlo para vengar a sus tripulantes caídos. Uno de ellos levantó la espada para atacar a Luffy. Luffy esquivó el ataque y le conectó un uppercut, lanzándolos por los aires antes de girar sobre su talón izquierdo y asestarle una patada circular en la nuca, provocando un crujido espantoso. Luffy entonces cubrió su palma con un rayo antes de cortar el aire. «Cortador de rayos», gritó mientras cortaba el aire sobre él, provocando que un rayo en forma de media luna saliera de su palma y cortara al hombre que caía hacia atrás por la mitad. Luffy entonces volvió su atención a Bellamy mientras las dos mitades del hombre caían a ambos lados. Bellamy y todos a su alrededor miraban a Luffy como si fuera el mismísimo diablo.
Bastardo. Gritó el vicecapitán de Bellamy mientras se abalanzaba sobre Luffy con un cuchillo enorme. Tenía la cara vendada por la herida que Zoro le había infligido esa tarde. Luffy se quedó mirándolo y negó con la cabeza. Idiotas, nunca aprenden, dijo con un suspiro mientras esquivaba el corte y le daba un rodillazo en el estómago al hombre, lo que le hizo toser sangre antes de encorvarse. Luffy entonces levantó el pie derecho en el aire antes de estrellarlo contra la espalda del hombre, haciéndolo caer de bruces contra el suelo. Con el pie aún sobre la espalda del hombre, Luffy se agachó, le agarró ambos brazos y empezó a tirar de la espalda, haciéndole gritar de dolor. Parece que te gustan mucho estos brazos, dijo Luffy mientras los retiraba. ¿Sabes qué? A mí también me gustan. ¿Te importa si los tengo? Preguntó, inclinando la cabeza. ¿Qué? Gritó preguntó el vicecapitán de Bellamy. No. Para. Por favor. Suplicó mientras Luffy se alejaba cada vez más. Sin embargo, todos sus ruegos cayeron en oídos sordos, y Luffy no se detuvo. En cambio, dio un último tirón y le arrancó ambos brazos del cuerpo. ¡Ah! Gritó el hombre mientras la sangre brotaba a borbotones de ambas heridas. Luffy entonces miró a Bellamy, sujetando los brazos del hombre, y lo observó fijamente mientras retiraba el pie de la espalda del hombre y se lo ponía en la cabeza. No deberías haberte metido conmigo, dijo con frialdad antes de cubrir su pie con un rayo y aplastar la cabeza del hombre provocando que la sangre salpicara el suelo. Ese es Sarkis, susurró Bellamy mientras miraba el cadáver de su primer oficial. Sarkis. Gritó una mujer rubia mientras ella y un hombre rubio con una pose de tronco atada a la muñeca se abalanzaban sobre Luffy con las manos desnudas. Luffy se quedó mirando cómo se abalanzaban sobre él antes de soltar uno de los brazos amputados que sostenía mientras cubría el otro con Haki. Luego, blandió el brazo cubierto con Haki hacia el hombre, golpeándolo de lleno en el pecho, lo que provocó que cayera contra la mujer, estrellándose contra el suelo, uno sobre el otro. Luffy se acercó a ellos, le dio la vuelta al brazo amputado para sujetarlo por el bíceps en lugar de la muñeca, y lo cubrió con Haki de armamento antes de hundir el brazo amputado en ambos. Los atravesó como un cuchillo caliente en mantequilla. ¿Sabes algo, Bellamy? Dijo Luffy mientras volvía a mirar al capitán pirata. Realmente pensé que ibas a saltar en algún momento durante todo esto, pero en lugar de eso, te quedaste ahí parado viéndolo masacrar a tu tripulación, señaló Luffy mientras observaba al otrora arrogante pirata. Bellamy, por su parte, quiso saltar, pero no podía moverse. Estaba paralizado de miedo. Tras la espantosa muerte de su primer oficial, se dio cuenta de que no debería haberse metido con Luffy. Pero tranquilo, no voy a matarte, dijo Luffy, sorprendiendo a Bellamy y a todos los presentes. Antes de que Bellamy pudiera comprender de qué estaba hablando Luffy, este desapareció y apareció frente a él. Antes de que pudiera reaccionar, Luffy le asestó un uppercut que lo elevó unos 15 metros por los aires. Luffy desapareció una vez antes de aparecer sobre Bellamy con la pierna derecha extendida y en alto. «Rompetormentas», gritó Luffy mientras se cubría la pierna con un rayo y le daba un golpe con el talón en el pecho a Bellamy, enviándolo a volar hacia el suelo a una velocidad vertiginosa. Al impactar contra el suelo, se formó un cráter gigante con Bellamy en el centro. Luffy aterrizó entonces en el borde del cráter y contempló al Bellamy destrozado y devorado. Como dije, comenzó Luffy, no te mataré. Te dejaré vivir. Así nunca olvidarás lo que pasó hoy aquí, dijo con frialdad. Mientras vivas, cada vez que cierres los ojos verás los rostros de tu tripulación muerta, cuyas muertes solo recaen sobre ti, terminó Luffy antes de darse la vuelta y acercarse a Usopp. ¿Estás bien?, preguntó. Sí, respondió Usopp con voz triste, lo que hizo que Luffy arqueara una ceja. Capitán, siento que me hayan capturado, se disculpó, provocando la risa de Luffy. No te preocupes, respondió Luffy. Además, veo que has sacado buenas fotos, dijo mientras señalaba los cadáveres con quemaduras en la ropa. Vamos, volvamos, dijo antes de acercarse, recoger su abrigo y ponérselo. ¿Y ahora quién me dice dónde está el oro de Cricket?, preguntó mientras miraba a los espectadores. Sin querer morir, todos los presentes señalaron el bar donde Bellamy estaba bebiendo. Luffy rió entre dientes antes de entrar, coger el oro y salir. Entonces se despertó al ver que Usopp le ponía la mano en el hombro antes de que ambos se convirtieran en rayos y se dispararan hacia el cielo, dejando atrás a un público atónito que contemplaba el cuerpo maltrecho y destrozado de Bellamy. La casa de Cricket, la tripulación, junto con toda la alianza Saruyama, trabajaba en las reparaciones del barco.
Había pasado 1 hora desde que Luffy se fue y solo les quedaban 2 horas para preparar el barco para zarpar. Hombre, estos tipos sí que saben trabajar, dijo Nojiko mientras hacía una pausa y miraba a los hermanos monos transportando enormes cantidades de madera. Sí, son bastante fuertes, dijo Sanji asintiendo. Sin embargo, antes de que nadie pudiera decir nada más, un rayo cayó no muy lejos de donde trabajaban, dejando atrás a Luffy y Usopp. ¡Usopp! Gritaron los sombreros de paja, dejando lo que estaban haciendo y corriendo hacia su capitán y francotirador. Luffy sonreía levemente mientras observaba a su tripulación vigilar a Usopp. Luego se dio la vuelta, se acercó a Cricket y le entregó una pequeña bolsa que contenía su oro. Aquí está tu oro, viejo, dijo mientras lo dejaba en un tocón de árbol. ¿Cómo van las reparaciones?, preguntó. Todo va según lo previsto, respondió Cricket mientras fumaba su cigarrillo. Bueno, entonces no hay razón para bajar el ritmo, dijo Luffy antes de volverse hacia su tripulación. ¿Qué hacen aquí parados?, les gritó / preguntó a sus compañeros, que seguían hablando con Usopp. A trabajar. Tenemos un horario que cumplir, gritó, obligándolos a regresar corriendo a sus puestos. 2 horas después, tras 2 horas de arduo trabajo, el barco por fin estaba terminado. Luffy cometió el error de dejar el diseño de la remodelación en manos de Usopp, Masira y Shoujo. En pocas palabras, esos tres hicieron que el Going Merry pareciera un pollo. Luffy esperaba que nadie de Shanks ni de la tripulación de Barba Blanca lo viera a bordo del Going Merry. Modo volador, como lo llamaban. No sé por qué lo convirtieron en un pollo, dijo Zoro, de pie junto a Luffy, observando la nueva Merry. Los pollos ni siquiera vuelan. Deberían haberlo convertido en una paloma, dijo, lo que hizo que Luffy frunciera el ceño. Ya basta, gritó Luffy, captando la atención de todos. Tomen el pájaro del sur y prepárense para zarpar, gritó, haciendo que su tripulación asintiera y comenzaran a dirigirse al barco. Luffy se acercó a Cricket y se paró frente a él antes de volver a hablar. Gracias por reacondicionar nuestro barco, viejo, dijo Luffy. No me agradezcas, dijo mientras fumaba un cigarrillo. Dales las gracias, dijo señalando a Masira y Shoujo, que estaban en sus respectivos barcos. Luffy dio unos pasos en su dirección antes de volver a hablar. Gracias, muchachos, les gritó. Ni lo menciones, sombrero de paja, gritó Masira. Sí, ni lo menciones, dijo Shoujo también. Luffy simplemente sonrió antes de teletransportarse a su barco. ¿Está todo listo?, preguntó a su tripulación mientras estaba en la cubierta superior con Nami a su lado. Sí, capitán, respondieron. Bien, entonces levanten el ancla, gritó, haciendo que Zoro caminara hacia la parte delantera del barco y levantara el ancla. Síganos, dijo Masira mientras su barco se acercaba al Going Merry. Luffy asintió antes de girarse y hacerle un gesto a Nojiko, indicándole que tomara el timón. El Going Merry se alejó de la costa y comenzó a navegar hacia el sur con los barcos de Masira y Shoujo a ambos lados. Bien, son las 7 a.m., tenemos que llegar a nuestro destino no más tarde de las 11. Cricket ya nos dijo que la ubicación del No Capestream cambia cada vez. Tenemos que llegar lo antes posible para determinar su ubicación exacta, gritó Masira desde su barco hacia el de Luffy. Entendido, respondió Luffy antes de caminar hacia la cubierta trasera y sentarse en su trono. Si todo sale según lo previsto, llegaremos a tiempo, añadió mientras se sentaba y se servía una bebida. Todos se quedaron sentados relajándose durante las siguientes 3 horas, principalmente porque no tenían nada más que hacer. No fue hasta que un miembro de la tripulación de Masira gritó presa del pánico que todos se despertaron. Jefe. El cúmulo Regalis ha aparecido al suroeste, gritó, haciendo que Luffy se levantara y caminara hacia la proa de la cubierta trasera. Fue allí donde vio una gran nube oscura a cierta distancia. ¿Qué hora es?, gritó / preguntó Masira. Solo son las 10. Llegamos 1 hora antes, exclamó el hombre presa del pánico. Para entonces, el resto de los sombreros de paja ya habían salido a ver qué pasaba. ¿Es ese el cúmulo Regalis?, preguntó Nami, a lo que Luffy asintió. Sí, es temprano, respondió antes de volverse hacia Masira y hablar. ¿Crees que podremos llegar?, preguntó. No lo sé, respondió Masira antes de mirar a Shoujo. Shoujo, ¿crees que podremos lograrlo?, preguntó. Shoujo no respondió. En cambio, gritó órdenes a su tripulación. Envíen a los buzos,
Gritó, provocando que 3 hombres con trajes de neopreno subieran al costado de su barco, preparándose para zambullirse. Encuéntrenme esas corrientes. Ordenó antes de que los hombres se zambulleran. Unos segundos después, Shouhou tomó el micrófono y emitió uno de sus gritos de sonar. Un minuto después, los 3 buzos emergieron y anunciaron a gritos sus hallazgos. Se detectó una onda de sonar. Hay una corriente fuerte a las 12 en punto. Dijo el buzo número 1. Gran criatura detectada a las 9 en punto. Podría ser un rey del mar. Dijo el buzo número 2. Se detecta actividad de olas a las 10 en punto contra la corriente. Creo que es un remolino gigante, señor. Dijo el buzo número 3. Para entonces, Luffy estaba más que impresionado con su destreza. Esa es. A las 10 en punto. Gritó Masera. Ahí es donde va a estallar el golpe contra corriente. Estoy segura. Dijo, lo que hizo que Nami y Nojiko ajustaran el rumbo. Mientras navegaban hacia donde debería estar el golpe contra corriente, las olas empezaron a crecer cada vez más, obligando a todos a agarrarse a algo. Manténganla firme. Gritó Luffy mientras se anclaba en su lugar con un rayo. Es un temblor preerupcional. Señaló Masira antes de que las abrazaderas de su barco y del de Shouhou se dispararan y se engancharan al Going Merry. Los guiaremos hasta el borde exterior del remolino. Colóquense en la corriente y diríjanse al centro. Entonces estarán bien, dijo, lo que provocó que Luffy asintiera. Cuando el Going Merry emergió de las olas gigantes, el remolino apareció a la vista, y era enorme. Cuando estuvieron en el borde exterior del remolino, las abrazaderas se soltaron y los 2 barcos se quedaron a cierta distancia del Merry mientras los 2 capitanes y sus tripulaciones se despedían con la mano. Bien, llévenos. Gritó Luffy, haciendo que todos lo miraran como si estuviera loco. ¿Qué? Preguntó al ver cómo lo miraban. A todos se les iluminó la frente antes de que Nojiko ajustara el timón y dirigiera el barco hacia el gigantesco remolino. Vamos, Luffy. Dijo Usopp con una expresión de terror. Aún no es tarde para volver atrás, dijo, provocando una sonrisa burlona en Luffy. De acuerdo, dijo Luffy, haciendo que todos guardaran silencio y lo miraran fijamente. Tendré que contarle a Kaya cómo se acobardó el gran capitán Usopp, dijo con una sonrisa burlona al ver que Usopp se congelaba. ¿Lo oyen, hombres? Llévenos. Gritó Usopp mientras señalaba hacia el remolino, provocando la risa de todos. Al chocar con las corrientes del remolino, el barco se elevó y comenzó a desviarse hacia el centro. Tras caer unos segundos, aterrizó repentinamente en aguas tranquilas mientras el gigantesco remolino y el mar turbulento se calmaban tanto que no se veía ni una sola ola. ¿Qué pasó con el remolino? Preguntó Zoro mientras miraba a su alrededor. Fue entonces cuando Luffy sintió pequeñas vibraciones en la planta de los pies. Todos, agárrense. Va a estallar en cualquier momento. Gritó mientras avanzaba y se agarraba a la barandilla del balcón. Todos los demás comenzaron a buscar algo a lo que agarrarse. De repente, el barco se elevó por el agua. Parecía una burbuja gigante a punto de estallar en cualquier momento. Tras unos segundos de vuelo, el agua finalmente estalló, enviando una potente corriente de agua a presión directamente al cielo. Tras unos segundos de agitación, la tripulación se orientó y se dio cuenta de que el Going Merry navegaba sobre una enorme columna de agua. «Esto es increíble», gritó Chopper emocionado. «¿Cómo lo hacemos?», gritó Barra y preguntó Usopp. «Vamos a Skypiea», gritó Chopper. «No creo que sea tan fácil», dijo Sanji, captando toda la atención. «El casco está empezando a flotar y, si no lo detenemos, nos caeremos al océano», dijo mientras la proa del barco empezaba a elevarse. «Bueno, señora navegante», dijo Luffy con una sonrisa burlona mientras miraba a Nami. «¿Qué hacemos?», preguntó con calma. «Suelten las velas. Y aprovechen la corriente de estribor», respondió inmediatamente provocando que Luffy sonriera. «¿La oíste? Suelta las velas», gritó Luffy, haciendo que Zoro y Sanji las soltaran. «Nojiko. Atrapa esa corriente», añadió. Pronto las velas atraparon el viento y el barco empezó a elevarse. «Seguimos subiendo», gritó Chopper presa del pánico. «Tranquilos, eso es lo que debería pasar», dijo Luffy para tranquilizar a todos. El barco se desprendió por completo de la columna de agua y comenzó a volar hacia las nubes. «Volamos», gritaron Usopp y Chopper asombrados. Luffy sonrió con sorna mientras permanecía en la puerta de sus aposentos privados, mirando al cielo.
Mientras el viento sople, podremos navegar tan alto como queramos. Dijo Nami con una enorme sonrisa. Te lo dije. Dijo Luffy mientras miraba a Nami. Este océano desafía toda lógica, dijo mientras volaban hacia el cielo. ¿Estamos cerca de Skypiea? Preguntó Robin mientras miraba a Luffy. No respondió con una sonrisa. Pero estamos cerca del mar blanco blanco. Gritó para que todos lo oyeran. ¿Qué es eso? Preguntó Nojiko desde dentro de la cocina, donde estaba el timón. Ya verás, dijo Luffy antes de volver a centrarse en el frente. Tras volar unos minutos más, el barco finalmente entró en las nubes. La tripulación, excepto Luffy, tuvo que protegerse los ojos de los fuertes vientos y el vapor de agua que les golpeaba la cara. Pronto, el Going Merry atravesó las nubes, rompiendo las alas que Cricket le había instalado y aterrizó en lo que parecía un océano. Todos, excepto Luffy, yacían en el suelo jadeando. ¿Estamos muertos? Preguntó Nami mientras yacía sobre ella empapada. Bienvenidos al Mar Blanco, exclamó Luffy en voz alta con los brazos abiertos. Fin del capítulo. Espero que les haya gustado el capítulo. No sé cuándo saldrá el próximo porque tengo exámenes finales en unas semanas, pero después de eso todo debería volver a la normalidad. Por favor, deja un comentario. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.